buenas noches. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado, creo yo, equivocadamente a las demandas de mujeres que piden más seguridad y que no haya más víctimas de feminicidios. Primero, el presidente culpó al neoliberalismo, después pidió que no se desviara la atención de la rifa del avión presidencial, también exigió a las manifestantes que no pintaran las puertas ni paredes del Palacio Nacional, y ahora está asegurando que hay conservadores disfrazados de feministas para atacar a su gobierno. Para debatir este asunto de la reacción del presidente frente a este tan importante tema, le doy la bienvenida, como todos los miércoles, a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf. Buenas noches, Leo. Mario Arriagada. Hola, Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Denise, ¿se equivoca el presidente? Se equivoca el presidente en este tema. Me parece que su respuesta ha sido insensible, ha sido descalificadora, ha sido paranoica incluso, narcisista, conspiracionista. Y en vez de ver ciudadanas con reclamos legítimos, ve adversarias golpistas. Y en vez de entender y sumarse a esta ola morada que está transformando y cuestionando y mejorando a México y al mundo, se distancia de algo que percibe como manipulado por la derecha para tumbarlo. Y es paradójico porque tiene un gobierno paritario, tiene un gabinete lleno de mujeres feministas que se han posicionado, yo creo que de manera solidaria e importante, que no ha sido la manera del presidente, pero él creo que está demostrando lo que verdaderamente piensa de las mujeres y de los movimientos sociales independientes de él. De pronto somos tontitas, somos ingenuas. Bueno, nunca ha dicho eso. No, pero el subtexto de... O sea, esa ya es una interpretación. Es una interpretación mía de el mensaje que manda: no se dejen manipular por los conservadores son unos hipócritas, como si no tuviéramos la capacidad de pensamiento, de acción, de agencia, al margen de la derecha mexicana, cualquiera que sea esta, que sí, evidentemente quiere montarse sobre un movimiento, volverlo anti López Obrador, usarlo para criticar a este gobierno, pero creo que la marcha... También es algo común y corriente en las democracias. Y todas las marchas han sido infiltradas, desde que yo participo en ellas, por una corriente u otra que quiere distorsionar su sentido. Pero lo que me preocupa del presidente en particular, y esto es algo que resalta hoy Sergio Aguayo en su columna, que él no cree que las mujeres u otras o incluso hombres de la sociedad civil puedan ser sujetos de la historia. Esa solo la puede hacer él. No reconoce una lucha que viene de décadas desde abajo, que ha sido mía, y aprovecho este espacio para puntualizar algo que me parece importante. En las redes se maneja mucho el argumento de que yo organicé esta marcha junto con Margarita Zavala y que somos panistas que queremos golpear al gobierno. Yo llevo 30 años de ser feminista, cientos de artículos, posicionamientos, marchas. Yo no organicé esta marcha, yo no tengo nada que ver con Margarita Zavala. Esta no es una marcha panista, es una marcha que trasciende ideologías, partidos, gobiernos, que tiene nuevos paradigmas, nuevos conceptos y nuevas coordenadas que buscan transformar la realidad de las mujeres aquí, en Chile, en Ucrania, en Rusia, en todos los lugares donde se han estado manifestando. Y también lo triste para mí de presenciar la actitud del presidente es que refleja viejos reflejos suyos, como cuando vas al médico y te golpean la pierna. Y me refiero al reflejo que tuvo, por ejemplo, en la marcha del 2004. La de los pirurris. Esa de blanco, que fue una marcha multitudinaria que se dio por el asesinato de 2 chavos, ¿se acuerdan? Sí. Y sí, fue una marcha en la que fue la clase media mexicana, de millones, por cierto, pero esa marcha tuvo un gran impacto posterior en darle, en visibilizar y darle momentum y darle energía
a lo que fue todo el movimiento a favor de los juicios orales. Sí. Todo eso que se gestó para transformar al sistema judicial y volverlo oral y acusatorio. Y el presidente se comportó así hace poco, incluso con los Levarón, con las víctimas de la violencia, con las madres que vinieron a la Ciudad de México a marchar en contra de lo que es otro reclamo legítimo. Este es un reclamo no a él, no a su gobierno, no a la 4T, es un reclamo a las ausencias del Estado mexicano, que necesita responder de mejor manera frente a la violencia. Y es un reclamo también a una estructura patriarcal en las empresas. Es un reclamo a el hecho de que nos pagan menos por trabajar lo mismo o más, frente al hecho de que muchas empresas no tienen buenas políticas de maternidad, frente al hecho de que no se investiga el feminicidio como se debería. Hay reclamos conjuntos irreales y legítimos que se están juntando en esta marcha, que, insisto, se parece más al 68 que al cacerolismo contra Salvador Allende, que es la narrativa que el presidente ha querido utilizar. Y usar esa narrativa del golpismo le permite desacreditar y distanciarse de un movimiento que lo necesita, de un movimiento que quiere que él esté de su lado, de un movimiento que forma parte de su base electoral, porque muchas feministas votaron por él porque veían la posibilidad de un progresismo de izquierda llegando al poder y acompañándolas. Entonces, yo desde aquí le hago un exhorto al presidente a repensar su posición, a ser mucho más moderno, abierto, progresista, a entender a las mujeres y entender que no solo son símbolos, no son props, no son personas que lleva la mañanera con el pañuelito verde y que se paren con él y que lo aplaudan y que su secretaria de la Función Pública salga a decir que es el presidente más feminista de la historia. Pues que lo demuestre. El reto de las mujeres es que este gobierno demuestre cuán progresista es y que impulse la despenalización del aborto a nivel nacional. No quiere. Pero retémoslo. Y yo ahí voy a estar el 8 de marzo, vestida de morado, acompañada de mis alumnas, de mis colegas universitarias y ojalá de miles de mujeres más. Y el 9 de marzo voy a estar sentada en mi casa sumándome a un paro y ojalá México... No va a estar lavando trastes. No, voy a estar... Lo digo por lo que dijo la secretaria de la Función Pública. Yo sí le quería hacer una pregunta, Denise. ¿Qué opinión te merecería si en efecto hubiera oportunismos, si en efecto hubiera grupos que se están intentando subir al barco? ¿En qué cambiaría ello, no? ¿Tú cómo te...? Yo sí creo que la oposición y sobre todo Acción Nacional y ahora Felipe Calderón presentándose como feminista y solidario con las mujeres, cuando yo recuerdo, yo era consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando Felipe Calderón presionó al titular de la CNDH para meter una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto. Entonces, sí hay sí hay hipocresía en Acción Nacional, sí hay un intento por montarse sobre esto, y reconozco ese oportunismo y me parece mal, pero no quisiera centrarme en eso. Claro. Quisiera centrarme en lo verdaderamente importante. Pero yo creo que lo que tú vas es que tampoco está mal eso, sí, ¿no? O sea, en una democracia. Es parte de una democracia. Y segundo, ¿no haría más fuerte la presión? O sea, por sumar. Sí, claro. Que se sumen incluso además, los elementos de derecha que no han sido históricamente... O grupos defenestrados por el mismo obradorismo que en un principio hubieran podido ser aliados, pero que ahora están enojados. A ver, yo quiero que se sumen las mujeres. Sí, claro. Las mujeres de todos los ámbitos. Todas las ideologías. Y de todas las ideologías y que militen en todos los partidos, porque, insisto, esto trasciende ideologías, partidos, gobiernos. Es un reclamo histórico, es un reclamo, yo diría, incluso milenario. Mario. Bueno, yo creo que ha sido tremendamente revelador esta reacción, si la asociamos también con las reacciones que hubo a las movilizaciones de familiares de víctimas y también a ciertos movimientos indígenas que han
alzado la voz y distinguidose de la izquierda tradicional partidista, no solo ahora, sino históricamente. El caso de los zapatistas es uno muy icónico. Entonces creo que tanto este movimiento auténtico, potente de las mujeres como el de los familiares de víctimas y los indígenas son el verdadero reto actualmente que tiene el presidente, en tanto articuladores, no diría de oposición, pero sí de una fuerza moral, que a él le gusta tanto hablar de la moral, con una potencia de liderazgo moral y de construir grupos mayoritarios con agendas complejas, distintas a las del presidente. Es, creo, el mayor reto de este presidente hasta ahora, no la oposición formal partidista. A diferencia de presidentes anteriores, el PAN no podía con Manlio Fabio Beltrones en la Cámara y era su drama. Bueno, el drama de esta presidencia es ver qué hacer con esto. Ahora, lo que yo me pregunto Pero la es, reacción ha sido, ¿por qué? dentro de la 4T todo, fuera de la 4T nada. Ese argumento que decía Jorge el lunes, bueno, justamente escribí un punto sobre eso, porque aunque entiendo de dónde viene esa idea, esta manera de pensar la 4T como si fuera un ejercicio totalizante en el cual se trata de eliminar todo lo que no sea la 4T porque es una especie de succionador de significado, bueno, no lo interpreto yo así. Parecido, pero no exactamente así. Lo que yo pienso es que no es por razones ideológicas, es más bien por una debilidad estructural que tiene la 4T frente a cierto tipo de actores. Y me explico. Sí puede incorporar demandas sencillas de actores sociales que a la vieja usanza llegan y se movilizan porque quieren quitar a un presidente municipal que es un corrupto violento. O quieren unos tractores que les prometieron y nunca les llegaron. Quieren que se les regularicen sus derechos de propiedad de las viviendas donde viven. Todas estas demandas muy legítimas, pero muy sencillas. No son agendas complejas que, como en el caso de las mujeres, los indígenas o los familiares de víctimas piden un montón de cosas que casi son un cambio. ¿Que rebasan? Rebasan porque son cambios estructurales de muchos tipos que no tienen soluciones sencillas, que hay que empezar a discutir y quieren ser escuchados y ser parte de una discusión que va a durar mucho tiempo y muchos compromisos de la autoridad pública y también de otros actores sociales. O sea, lo saca de onda para... Entonces yo creo está interesante. que esa debilidad viene, solo para cerrar esta idea, creo que es producto de la poca institucionalización de Morena. El hecho de que la legitimidad, que lo que le pase a AMLO le pasa a Morena, si le das un golpe a la legitimidad moral de AMLO, se lo das al resto de Morena, es porque es verdad, están muy vinculados. Él mismo lo dijo, no sé si con ustedes en tercer grado en 2012 o en algún 2018. debate. Perdón, en 2018. Decía como hay cosas que yo no puedo admitir porque represento un movimiento. Me acuerdo esas palabras. Sí. Bueno, tiene razón. Y el problema no es solo que sea un líder mesiánico, es más bien que es un movimiento. Y sí es cierto que lo que pasa ese movimiento, el presidente no puede ser tan flexible porque si baja él, baja el movimiento. El día que se institucionalice, quizás sea más capaz de involucrar estas demandas complejas en proyectos más estructurados de más largo plazo y no estar viviendo en esta reacción mediática de proteger una autoridad moral que siente que cualquier cosa más allá de una demanda concreta le empieza a competir. Y eso demuestra más una debilidad que una fortaleza. Una inseguridad, perdón. Una debilidad estructural, no una Sí, quiero reaccionar muy inseguridad rápidamente personal. a esto. Pero también refleja una forma de entender el ejercicio del poder. Claro. Él piensa que el poder se ejerce a través de su persona, del líder carismático. Sí, y como cualquier encarnación. reclamo a él es un reclamo al movimiento. Como no entiende el poder a través de instituciones, políticas públicas que atiendan las demandas múltiples de mujeres, entonces cualquier cuestionamiento a él de pronto se vuelve un cuestionamiento a la esencia de quién es. Y cuando siente que pierde autoridad a moral... la esencia de la autoridad de su movimiento. Que es él. Sí, pero espera. Están íntimamente ligados No, por la sí, desestructuración. claro, pero también hay un problema. Ese movimiento, gran parte de él, ha sido históricamente un movimiento feminista. Y ahora vemos cómo se voltea y el presidente trata de desacreditar diciendo es que son los conservadores disfrazados de liberales, atacando a su propia base. Pablo, perdón. Yo Perdón, identifico Pablo. dos momentos. La reacción inmediata, ¿no? Y la apuesta. Es decir, la primera reacción, que desde luego fue infortunada, errática, y ahora, y me gustaría discutirlo con ustedes, es a qué le apuesta el presidente. Y no estoy tan seguro que vaya a perder. Lo podemos discutir. No le va a costar, ¿tú crees? No, por supuesto que sí, pero Ok.
permíteme, y si quieres ahorita discutimos los elementos. La reacción inmediata yo creo que está motivado por un elemento que hemos identificado ya a lo largo de la presidencia o en la historia política de López Obrador, y es la tesis de Yuval Levin que comentaba en el episodio sobre Sicilia. Los populistas tienen que monopolizar la victimización, ser los únicos disidentes en la configuración de la estructura dramática, porque eso les permite a la vez ser los únicos opositores frente al supuesto enemigo y además esconder el verdadero poder que tienen. Entonces ese es un elemento, y yo creo que López Obrador nunca va a dejar que ninguna disidencia se apodere del discurso. Otra vez, dentro de la 4T todo, fuera de la 4T nada, ¿no? La apuesta, desde luego que quiere deslegitimar la narrativa, quiere atribuir complots, lo que quieras, pero yo creo que López Obrador aquí, ves, es un político con mucho olfato. Yo creo que está apostando al conservadurismo en el grueso social. Yo no estoy tan seguro que el país cobije al feminismo. A lo mejor en las grandes ciudades sí. Y yo diría más en la Ciudad de México. Por supuesto. En las grandes ciudades sí, pero en el grueso social no estoy tan seguro. Sigue siendo una sociedad muy machista. Es una sociedad muy machista, muy conservadora. Y López Obrador... Lo mismo le pasa en el tema de la marihuana, por cierto, que hoy dijo que está en contra. El aborto, lo del grafiti. Y lo del aborto. El grafiti es estar viendo las encuestas. Habla de su pragmatismo más de que sea un viejito conservador. Perdón. López Obrador le apuesta a la estructura básica, que es la familia. Lo ha reiterado. Y la familia clásica, además, ¿no? No sé si le vaya a salir. Yo creo que no, porque lo que no tiene pensado es que justo lo que le preguntaba a Denise en el inicio. Ya no es sobre el feminismo nada más. Y creo que está bien que no lo sea. Yo creo que está bien que este paraguas aglutine a muchísimas disidencias, incluso aquellas que estaban en un principio con López Obrador. Enfermos, migrantes, jóvenes, indígenas. Si una virtud tiene este movimiento es que puede invitar a muchísimos otros grupúsculos. A ver, ahora, déjame, porque sí es interesante. Nada más quiero hacer una anotación de lo que dice Pablo, porque me parece muy paradójico que estás diciendo el presidente está apelando al conservadurismo de la sociedad mexicana, pero también le está echando la culpa a los conservadores de lo que está pasando ahí. Bueno, pero ahí es... O sea, sí me entiendes, ¿no? No, pero o sea, ahí es en una... un conservador diciendo que la culpa la tienen los conservadores. Sí, pero ahí es en una polarización muy del libro de primaria, o sea, de muy maniquea. Exacto. Que es muy fácil vender. No necesariamente en su narrativa está apelando a los conservadores de verdad. Oigan, pero aquí estoy viendo un poco como de mansplaining, la neta. O sea, estoy viendo a ustedes tratando de interpretar lo que nosotros estamos tratando de hacer. O sea, entiendo tu punto de que esto debe ser un paraguas que aglutine, pero debe aglutinar en el buen sentido, porque en el fondo esta lucha es una lucha por derechos, es una lucha por derechos civiles. Y en lo que se equivoca el presidente y se equivocan muchos hombres es, sí, no, la sociedad mexicana es machista, misógina, etcétera. Sí lo es. Sí lo es. Pero sí, lo es. Pero también el 50% de la población de este país son mujeres. Y son mujeres que están empezando a cobrar conciencia. Y espérame, y son mujeres que están empezando a decir, más allá del presidente, ¿por qué no tengo un sueldo paritario? ¿Y por qué cerraron las estancias? ¿Y por qué no tengo atención médica? ¿Y por qué me discriminan en el trabajo? ¿Y por qué me despiden cuando estoy embarazada? ¿Y por qué mi compañero gana más que yo? Lo fascinante de esto que está surgiendo es ver conversaciones que nunca habíamos tenido, ver a empresas que se suman al paro, empresas que están diciendo, aunque luego tendrían que revisar sus políticas laborales, yo estoy viendo ahí algo que no había visto. Estoy viendo a profesoras del ITAM que dicen me sumo al paro, me sumo a la marcha. Estoy viendo a alumnas universitarias involucrarse en la política de manera en la cual nunca se habían involucrado. Estoy viendo narrativas distintas y reclamos unificados en torno a este movimiento que trasciende incluso la política. Pero te hago una pregunta. ¿No crees que sí, o sea, si vas a San Luis Potosí, a lo mejor allí es diferente lo que está ocurriendo?
por esta esencia conservadora y machista que sigue habiendo en nuestro país. Yo creo que hay mujeres asustadas, hay mujeres violentadas, hay 6 de cada 10 mujeres en este país padecen la violencia doméstica. Entonces yo me imagino que en San Luis Potosí hay un hombre que le dice a su esposa que no va a salir a marchar y no se va a sumar al paro y va a lavar los trastes. Pero Denise, por ejemplo, los infanticidios, es decir, no se puede indignar un hombre por un infanticidio, tiene que ser feminista a fuerza. Pues no puede sumar el infanticidio a la indignación legítima. No traten de diluir lo que se está tratando de expresar. Y lo que se está tratando de expresar... Pero a ver, yo quiero entender esto. ¿Lo estamos tratando de diluir? Yo creo que sí. Yo creo que tú sí. No, ¿por qué? Sí, a ver. Es fortalecer. Sí, no, es que no es fortalecer. En la medida en la que... Digo, para entender, ¿no? Yo creo que es importante entender. Pues es que si te estás indignando por un infanticidio y aprovechas la causa multitudinaria, yo creo que sumas esfuerzos. A mí también me indigna, por ejemplo, el tema de la desigualdad de los hombres con las mujeres. Siempre me ha indignado. Sí, pero es una agenda de mujeres. Sí. Es una agenda de lo que le pasa a las mujeres. Por favor, déjenos expresarnos, déjenos tener nuestra propia voz y súmense y solidarícense en lugar de tratar de volver... ¿Cómo podríamos hacer eso? O sea, desde luego yo no voy a ir el domingo a marchar porque sé que es una marcha de mujeres. Sí. Entiendo que hay que respetar eso, ¿no? Claro. ¿Cómo se solidarizan? Pues que el lunes, la hora de opinar no tiene una sola mujer, se la pasan interpretándonos. Las políticas laborales de esta empresa, las políticas de maternidad de esta empresa, las políticas de cuánto se le paga a las mujeres en las universidades, en las grandes empresas del país. Yo sí sumaría a este movimiento algo que ha ocurrido específicamente en este gobierno, que tiene que ver con guarderías, con albergues, con estancias infantiles. O sea, el hecho de que no se le provee a las mujeres el apoyo suficiente para que salgan al mercado laboral si deciden hacerlo, o si se quieren quedar en casa, que tengan garantías y redes de seguridad social desde el Estado. Revisen aquí todo lo que tiene que ver con sus empleadas. No me gusta el tono de las empresas que dicen no las vamos a penalizar, o empresas que dicen tómense el día pero se los vamos a descontar de sus vacaciones. O sea, están saliendo aquí temas estructurales y quieren sumarse, súmense al derecho a decidir. A ver. A decidir. El derecho a decidir. El derecho a decidir a nivel nacional. ¿Los hombres quieren ser solidarios? ¿Estás hablando de la interrupción voluntaria del embarazo? Estoy hablando del aborto, así con todas sus letras. Nada más para que quede claro, porque pero por ejemplo, cosa que yo estoy completamente a favor. Que apela López Obrador al conservadurismo social. Sí, López Obrador está en contra de... Y no sabemos cómo está el grueso social en esos temas. Nunca se ha posicionado a favor del... yo quisiera subrayar uno de los puntos de Denise. La Canacintra se sumó a esta convocatoria al paro nacional. La Canacintra es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, una de las cámaras que aglutina las industrias con mayor desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Esto lo conecta no solo con lo que dice Denise, también Gibran Ramírez el día de ayer dijo a los conservadores, en su lógica, les conviene separar el asunto social, el asunto de la diferencia salarial, de los derechos laborales, del asunto de los feminicidios, y del asunto del aborto. No quieren hablar de aborto y no quieren hablar de derechos laborales. Bueno, estoy de acuerdo. Y me sumo a ese llamado que se unan las tres cosas en el mismo paquete. Y que la Canacintra no solo es el gobierno respondiendo con políticas públicas, es la sociedad entera, las estructuras económicas que dominan y determinan la vida de las mujeres. Me uno a ese llamado de unir los asuntos, no separar. Y son asuntos transversales. Y ayer la Concanaco salió a decir que no apoyaba el paro porque iba a afectar en no sé cuántos millones de pesos a la economía mexicana. De eso se trata el paro, de demostrar qué le ocurriría al país si nosotros no estuviéramos presentes. Si hubiera hospitales sin enfermeras y sin doctoras, aviones sin pilotos, si hubiera empresas de la Concanaco y la Concamín y la Canacintra sin mujeres, maquiladoras sin trabajadoras, se visibiliza a través de nuestra ausencia la importancia de nuestra presencia. Yo creo que es un falso dilema, no están peleados. O sea,
una cosa son ciertas causas y otra cosa es que se organice ciertas disidencias que estaban dispersas alrededor de ese ímpetu. Entonces, una de las grandes críticas que se ha hecho a la oposición es que está dispersa y desorganizada. Sí, sí. Por fin vemos un templete que podría unir a muchísimos sectores. Pablo, es que esta marcha... A ver, que termine Pablo. Espérame, que termine Pablo. De oposición. A ver, ya lo sé. Que termine Pablo. Ya lo sé. Eso está muy bien, pero eso no se pelea con que muchos otros grupos aprovechen el momento para plantear ciertas demandas. Yo lo veo perfectamente legítimo y como bien. parte de la democracia. Por supuesto. A ver, Denise, un ultimísimo Tampoco comentario. creo que invisibiliza a las mujeres, al revés. Antes de que Denise tenga la última palabra, sí, a mí me gustaría solo subrayar que uno de mis momentos favoritos de todo de esta interacción del presidente con las movilizaciones fue que cuando él dijo es culpa del neoliberalismo, que no es un mal argumento, pero no es tampoco un buen argumento. Hubo feminicidio antes del neoliberalismo, después no es el neoliberalismo. Las mujeres respondieron, y Paula Sofía lo dijo en esta misma silla, no, es el heteropatriarcado. Otra categoría grande, estructural, que explica mucho más lo que quieren decir que el neoliberalismo. Entonces, es otra manera de explicar como otra categoría de izquierda que aglutina injusticias adentro de eso y propone salidas, problematiza asuntos que no es la manera que el presidente le gusta para hacer política. Que las mujeres digan, más que hablar de neoliberalismo, quiero hablar de heteropatriarcado, me habló a mí de la madurez política que estos movimientos feministas están llegando a tener. No, desde y luego. me encantó el momento. A ver, un último comentario, y perdón, pero se nos acaba el tiempo. Yo Ya se nos acabó. convoco a las mujeres que nos están viendo a marchar el 8 y a parar el día 9, porque creo que es importante entender que el dolor de los feminicidios y el dolor de la desigualdad y el dolor de la discriminación y del machismo se puede expresar en la calle. Y creo que esa es la gran lección para la 4T. El verdadero reto para este gobierno no está en el Senado, en la Cámara de Diputados, está en la calle. Y en la calle que vamos a ocupar las mujeres, y no contra él, sino en contra de temas de los cuales hemos sido víctimas desde hace, yo diría, muchos años, precisamente por ese tema heteropatriarcado. Y creo que es posible, para quienes nos están viendo, otra forma de educar, de pensar, de actuar. Y termino con una cita que me gusta mucho de Rosario Castellanos. Debe haber otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Veámonos ahí, el 8 y el 9, en ese otro lugar que es el de la mujer como ser humano. Muy bien, gracias Denise, gracias Pablo, gracias Mario. Gracias a todos. Hacemos una breve pausa, viene Manuel Gil Antón para analizar lo que está sucediendo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hijo, va a ver usted las grillas que hay ahí adentro. Regresamos en un momento más.